Listo, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Shalom, shalom. Gracias por encontrarse una vez más en el Centro de Estudios Neófitas de la Fundación Orahaim. Como siempre, es un gusto el poder estar con ustedes participando del estudio de este curso llamado el Pirkei Avot, impartido por nuestro queridísimo Rab Asher Kakwa. Gracias al cielo nos permite reunirnos a través de esta plataforma por medio de las plataformas digitales disponibles. Y bueno, ya hemos concretado el día de hoy la clase, vamos a concretar la clase número 14 y es la verdad, una alegría el poder ver que cada vez las personas se unen más al grupo, cada vez hay más personas que entran a las clases, que estudian con nosotros, que pueden ayudar al desarrollo personal de cada uno de nosotros. Recordemos que la Fundación tiene el objetivo de poder difundir el mensaje universal de la Torah con la intención de que podamos desarrollar una espiritualidad plural, una espiritualidad desde el eje del monoteísmo que enseña los sabios de la Torá, que viene en la filosofía del judaísmo. Y es por eso que la Fundación procura siempre tener a rabinos que se encuentren capacitados o con la experiencia de tratar con grupos no judíos para poder extraer las enseñanzas apropiadas para aquellas personas que no nacieron dentro del pueblo de Israel, pero siempre se encuentran interesadas por estas sabidurías. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar a la sala totalmente a disposición de nuestro querido Rap. Recordamos la dinámica, micrófonos apagados y cámaras encendidas para poder interactuar con el grupo. Muchas gracias a todos y bienvenido Rap, muy buenas noches. Buenas noches Israel, buenas noches a todos nuevamente. Baruch Hashem, como decía Israel, continuamos con el estudio del Pirkei Avot, que creo que ha sido bastante detenido, sin afán, pero vamos profundizando bastante en los Mishnayot y también obviamente tratando de hacer o sacarle mensaje universal a ciertas cosas de las Mishnayot. Y bueno, en ese orden de ideas estamos precisamente en la Mishnah número 7 que la clase pasada estuvimos hablando, hicimos una introducción bastante extensa, digamos, o cuestionamientos para analizar la Mishnah, ya que la Mishnah es bastante corta y se puede entender de manera simple. Sin embargo, cuando se pone un poco la lupa sobre el texto, genera muchas preguntas que hemos estado planteando, por lo menos en la clase pasada. En esta Mishnah dice Nitai de Arbel, la Mishnah número 7 capítulo 1. Nitai de Arbel solía decir, aléjate del mal vecino, no tengas trato con el perverso, o sea, con el rasha. En el caso contrario, no creas que tardará tu castigo. Y decíamos que se podía entender la Mishnah, pues simplemente aléjate de una mala persona, sea vecino o sea un rasha. Estuvimos hablando, solamente como para retomar las ideas, estuvimos hablando un poco sobre los dos aspectos de nuestras obligaciones, tanto judíos como no judíos, tenemos obligaciones de ganarle macón, o sea, del hombre con Dios, tenemos obligaciones de ganarle javerosa con el prójimo, con la sociedad. Hablábamos de que las dos son importantes, ya que también es importante y que de pronto se podía entender, por lo menos según lo que decía Rabino Marcos Lehmann en su comentario, que teniendo en cuenta estas dos maneras de servir al Creador, una directamente con Él y otra con el prójimo, con nuestro prójimo, entonces se podía entender una persona como mal vecino, ya como una persona precisamente que no es bueno con su prójimo, y, o sea, pueden tener como un ra, como malo, y un rasha como una persona que no cumple los mandamientos que le corresponden con Dios. Pero sin embargo, decíamos, esto suena raro porque un rasha, no puede haber un sadik, digamos, alguien llamado sadik que, digamos, tenga malos comportamientos con la sociedad. Se espera del sadik precisamente que sea un ejemplo para la sociedad y su trato con los demás sea precisamente un ejemplo a seguir. Por lo tanto, se estuvo haciendo todo ese análisis, todas esas confrontaciones para poder entender más de fondo todo este tema. Quien de pronto no ha visto la clase anterior, pues está en el canal de la Fundación, ahí está la subida de Israel y puede repasar un poco. Pero básicamente íbamos llegando a la conclusión que con el enfoque que el Rebe le da, y no solamente el Rebe, sino eh, en nuestra obligación de ayudar a otros judíos a hacer teshuvah, o sea, hacer proselitismo con otros judíos,
Entonces, precisamente, no hay tal cosa como alejarse del malvado. Llámese malvado aquella persona que de pronto no come kosher, o sea, el judío que no come kosher, no se pone tefilín, no reza, no guarda Shabbat. Eso es lo que, según esta primera explicación, que es una explicación bastante básica, pero que obviamente tiene su énfasis en lo que es lo básico. Y dependiendo del nivel de pregunta, también tiene su aplicación. Entonces, si ese es el tema, prácticamente nosotros como judíos no tenemos que preocuparnos de aquella persona que está alejada de los misbot. No importa si es misbot, venga a darle Macón o venga a darle Javerón. Pero no es así. Todo lo contrario. Nosotros somos, está dicho en la Hasidut y en la Kabbalah, todo el pueblo de Israel es como una sola alma. Por lo tanto, no preocuparse por otro hermano judío es tan absurdo como que, como si no me doliera, como si me doliera un pie y simplemente ignorarlo, o sea, es tan absurdo como eso, o sea, es como no prestarle atención a algo que es parte de tu cuerpo, algo parte de un todo que somos los judíos, parte de un alma general. Por lo tanto, entonces se pone más crítico el asunto, es decir, tenemos la obligación los judíos de buscar acercar a los otros judíos que están alejados. Sin embargo, decíamos, el Rebbe enseña que un mal vecino no necesariamente es una mala persona, sino que de pronto mi cercanía con esa persona puede de pronto, no me, de pronto me perjudica un poco. O sea, va a haber ciertos aspectos, cada quien tiene luchas diferentes. Entonces dice el Rebbe, no es el mal vecino como tal, sino qué tan vulnerables somos a ese mal externo. Vamos a colocar, voy a leerlo nuevamente para decirlo con toda seguridad. Dice acá, dice, en otras palabras, la maldad en el otro no es causa valedera o válida para que te alejes de él, solo se trata de tu susceptibilidad a algo que hay en tu prójimo que es perverso para ti. Paradójicamente, la maldad de tu prójimo es la mayor razón para preocuparte por él, procurando que se aferre a lo positivo que hay en ti. En resumen, claro que tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos judíos que son, entre comillas, reshaim, porque no están cumpliendo mandamientos. Ya, los mandamientos pues están fallando en algunos, no están cumpliéndolo todos. Pero también no podemos decir que no existe un judío o que existe sobre el mundo un judío que no cumpla ningún mandamiento, no es así. Siempre hay algún mandamiento o uno o varios que pueden estar cumpliendo. Entonces, volvemos al punto. Si ese es el enfoque, parecería contradecir a lo que se entendió primeramente. Tengo que alejarme entonces. Pero no, la respuesta va a depender de si yo tengo la capacidad de estar en mi sitio, de estar firme con mis bases, si puedo mantener lo que ya tengo, puedo cuidar lo que ya tengo y al mismo tiempo ayudar a otro a hacer teshuva. Si yo tengo esa capacidad de ayudarle, entonces estoy obligado a hacerlo y eso va a depender del caso. Habrán casos más sencillos, como tenemos siempre hacer actos de bondad, etcétera. Entonces la respuesta no es tan sencilla como que simplemente alejarse o acercarse. Va a depender también de si podemos o no podemos ayudar. Porque si en verdad tengo intenciones de ayudar, pero esa cercanía me va a hacer perder lo que ya tengo o me va a perjudicar, me va a hacer debilitarme en mis mandamientos, entonces no soy la persona adecuada para ayudarle a esa persona, ¿ya? Y por eso hablábamos de que hay diferentes niveles de personas. Está entonces una persona muy alejada, etcétera. Tenemos una persona un poco más simple. Y, y contrastábamos eso con respecto a los noajidas. Los noajidas no tienen, de hecho, no tienen la obligación de hacer proselitismo y más allá de eso tienen una prohibición de hacer proselitismo. Y entonces aquí encontramos ya una pequeña variación de cómo se puede entender la Mishnah. Porque desde ese punto de vista, entonces el no no tiene que buscar acercarse para ayudar a Teshuvah a otra persona. Por lo tanto, viene quedando entonces en el tablero, vamos a decirlo así, el tema de aléjate del mal vecino, ¿ya? Desde el aspecto que se entiende de lo básico, ya que proselitismo no hay, por lo menos no hay en primer momento, como decíamos, no vamos a sacar a las personas de las religiones, el Najido no va a sacar a las personas de las religiones, pero puede que sí extienda una mano para ayudar a aquellas personas que ya por sí mismos han estado saliendo, ¿ves? Entonces, ahí no lo llamaría proselitismo, pero sí una ayuda.
extender la mano a esa persona que también está empezando ese proceso, más no hay proselitismo porque no se va a sacar a nadie de las religiones. Por lo tanto, si es así, entonces se va centrando nuestra Mishnah para el Noágida en el punto de aléjate del mal vecino y aléjate del perverso. ¿Ya? Y no va enfocada a ayudar al perverso a hacer teshuva. ¿Se entiende cómo se diferencia todo aquí? O sea, digamos cómo la aplicabilidad cambia un poco aquí. Y eso es precisamente una de las cosas que vamos a analizar hoy, que decíamos que no es tan simple entonces. ¿Qué pasa aquí? Decíamos que esto nos hace acordar, hablando del Rasha, a lo que el Rebe, o lo que tenemos en el ser de Pesa, que tenemos los cuatro tipos de hijos, el hijo el Rasha, el hijo sabio primero, el Rasha, el simple y el que no sabe preguntar. Entonces, en Hasidut también se enseña eh, que, digamos, pregunta al Rebe en una sijá, dice, bueno, ¿por qué colocamos al Rasha al lado del sabio? Debería estar más apartado de la mesa, siendo que es malvado. Y decíamos que Rebe la respuesta que da, dice, porque el Rasha, el único que le puede ayudar realmente a hacer teshuva es el Jajam, el sabio. Y sobre eso recordamos una Mishnah que vamos a ver mucho más adelante, que dice, ¿quién es Jajam? Dice el que aprende de toda persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que vamos a ver que puede haber casos, incluso dentro del pueblo de Israel, donde hay personas tan alejadas, no solamente alejadas, sino que en verdad sus actos son tan viles, malos, malvados, que no cualquier persona podría ayudarle a este tipo de personas, pero nunca son un caso perdido. Por eso incluso al Rasha se le invita al Seder de Pesach, a la noche de Pesach, ya, a ese Rasha judío. Ahora, entre las naciones, obviamente también hay Reshaim, ¿ya? Pero eh, ahí, en ese caso, Hashem mismo se encarga, como lo dice el libro para las naciones, de irles despertando un poco esa conciencia a través de diferentes situaciones en la vida en que la persona puede tal vez abrir y preguntarse un poco más sobre Dios, sobre Hashem. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Primeramente, vamos al punto, lo que estábamos diciendo, o sea, si hay una persona tan alejada de los preceptos, no solamente alejado, porque alejado es que de pronto no cumple, sino aquel que está, sus actos son muy malos, puede haber o se necesita un jajam que le ayude a hacer teshuva. Y es ahí donde decíamos que uno tiene que ser humilde también para saber en qué punto puede ayudar y en qué no. También tenemos el hijo, el simple, ¿ya? El hijo simple que es el hijo, acá leyendo un comentario del Meán Loes, de la Gada de Pesa, pues del Meán Loes, dice, el tercer hijo, el simple, ese hijo tiene buenas intenciones. No existe en él la malicia, pero no tiene la inteligencia de profundizar en su pregunta. Eh, Se contenta solo con preguntar sencillamente qué es esto. Yo diría, con el permiso del cielo, diría que esto tiene que ver también con los procesos que se dan en cada persona, en cada individuo, no solamente en el judío. Tenemos el judío que es un rasha, que sus actos son viles, no que está solamente alejado, sino que sus actos son viles. Y tenemos al jajam y tenemos al simple, del que no tiene buenas intenciones, pero no tiene tampoco malicia y tampoco tiene como la intención de profundizar. Ese es el simple. Se conforma en su punto donde está. También encontramos el que no sabe preguntar en ese orden de que tenemos el ceder. Y el que no sabe preguntar, dice acá el libro, el comentario que tengo, que es, como dije, una Agadá que utilizamos precisamente para la festividad de Pesach en la noche. Y se traen unos comentarios para explicar, no solamente para hacer el ceder, sino para comprender de profundidad lo que hacemos nosotros. Con respecto al cuarto hijo, dice el que no sabe preguntar. El cuarto hijo es torpe como un mudo, pues no tiene ni siquiera la inteligencia de preguntar, dice aquí el comentario. Entonces está el sabio, que hay que entender entonces quién es sabio, el que sabe mucho, no necesariamente.
Una persona puede saber muchísimo y no necesariamente ser un sabio, ¿ya? Entonces, porque una cosa es la inteligencia, otra cosa es la sabiduría. Tenemos el rasha, tenemos el rasha, pues nos incluye, no le interesa. Por ejemplo, a ese se me olvidó, me lo salté. Dice, ¿quién es el rasha? El hijo perverso se expresa con orgullo y su intención es menospreciar las misbot. Como se deduce el versículo que hace alusión a este hijo, cuando, bueno, comenta otra cosa ahí con respecto al ceder. Pero miren esto, se expresa con orgullo y desprecia las misbot. Hay mucho también así. O sea, está hablando de un judío, pues, vuelvo al punto, está hablando de un judío que tiene malas cualidades, tiene orgullo y que incluso no le interesan las misbot, por eso es un rasha, no le interesa para nada y lo que le interesa y lo que hace lo hace sin importar si Dios existe para él o no, o sea, sino que él no le interesan las misbot. Por lo tanto, de cierta forma tampoco le interesa a Dios, que fue quien las ordenó. Pero como sabemos, dentro de aún ese rasha, participa en el ceder porque, vuelvo al punto, no podemos dejar a nuestro hermano judío por fuera, aún ese rasha. eh, y, y eso tiene todo, obviamente un significado. Dentro, o si yo hiciera la analogía, ya, obviamente el ceder de Pesach no está hablando de gentiles, no está hablando de no judíos, no está hablando ni siquiera de justos de las naciones, está hablando de los hijos judíos. Vuelvo al punto, también siempre hay algo que podemos analizar y es que si yo lo entiendo como lo está definiendo aquí, que si el rasha es el que está con orgullo y desprecia las misbot, pues también hay de eso en las naciones. Ya, no le interesan los 7 preceptos, más no cree en Dios, no interesa que le hables. Por lo menos hay personas por allí que están en las religiones ya con algún tipo de conciencia de Dios, todavía sin depurar, pero algún tipo de conciencia de Dios. Pero aquí estamos hablando de personas que no les interesa la misbot para nada, no les interesa Dios. También hay de esto en las naciones. También cuando hablamos del simple, que dice que aquel que tiene buenas intenciones, pero y no tiene maldad, pero no tiene la inteligencia para profundizar. Aquella persona que dice, ah, bueno, por ahí escuché que hay 7 leyes, pero no profundiza, no indaga, no estudia realmente en la práctica cómo se derivan, etcétera. Ese es un simple. No es malo ni bueno, tiene buenas intenciones, pero no profundiza, ¿no? Está conforme, consciente e inconscientemente en su punto. También hay de eso en las naciones, como te decían. Y con respecto al que no sabe preguntar, dice, el cuarto hijo es torpe como un mudo, pero no tiene ni siquiera la inteligencia de preguntar. O sea, este no es malvado, no desprecia las misbot, pero ni siquiera tiene la curiosidad, ni siquiera tiene la intención de, por ahí hablan que 7 leyes, pero ni siquiera se toma el tiempo de indagar un poco, ni siquiera para cuestionar. Entonces, bueno, si lo entendemos así, pues también encontramos personas así en las naciones. En ese proceso, si lo que hiciéramos, obviamente hay muchos niveles en cada de un proceso al otro, etcétera. Pero podríamos poner esas 4 categorías como generales. Entonces, ¿qué pasa con el rasha que dijimos? Solo un jajam puede ayudarle en Teshuvah. Hay ejemplos sobre eso. Ahorita voy a leer una historia, voy a tratar de leerla rápido para no extenderme. Sobre Larisa, precisamente cómo le ayudó el Larisa a hacer Teshuvah a un hombre que tal vez nadie en ese momento, en esa época y en ese lugar, nadie tal vez podía ayudar a ese hombre malvado, era un judío malvado. Y el Larisa logró con o sea, con la misma Torah que tiene, con el respeto que infundía y todo, a que el hombre hiciera Teshuvah. Entonces, un jajam. Por eso Rebe dice, el judío malvado se sienta al lado del jajam porque solamente el jajam puede ayudarle en Teshuvah. Y, eh, y con respecto a esos malvados de las naciones que desprecian los mitzvot, que no les interesa a Dios, que no les interesa, que les interesa pecar sin ningún remordimiento, etcétera, etcétera, también hay alguien sabio que se ocupa de ellos. Adivinen quién es. Si podemos decir alguien, entre comillas, Dios. Dios mismo se ocupa de estas personas.
Lo pueden ver en el libro Kabbalah para las Naciones en la página 60, donde dice al final, dice, la chispa divina del no judío, que no es considerado justo, gentil, o sea, que no acepta conscientemente sobre sí las 7.000 votos preceptos de Benay Noach, es semejante a una luz que rodea la distancia Uor Makif Rajok, una luz abarcadora, lejana, y no desempeña en este caso ningún rol consciente en la experiencia de esa persona como ser humano. O sea, ningún rol consciente de la divinidad. O sea, por eso está por ahí como un animalito, sin ningún tipo de, ni siquiera de curiosidad ni de interés sobre la divinidad, sobre Dios. Y entonces, ¿caso perdido? No, no es caso perdido. Solamente que los judíos no nos vamos a ocupar de ese caso porque no estamos los judíos para andar sacando a nadie de la idolatría ni convenciéndolo de las 7 leyes. Entonces, ¿se ocupan quiénes? ¿Los noajidas? No, tampoco. Los noajidas no tienen por qué ocuparse y hacer proselitismo. Entonces, ¿quién se ocupa de estas personas? ¿Son casos perdidos? No, Hashem mismo se ocupa de ellos. ¿Y cómo? Dice aquí, incluso en este tercer caso, debido al refinamiento del carácter que resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida, y los encuentros dirigidos divinamente donde los judíos introducen la belleza de la Torah, quienes no lo son, la chispa divina distante puede expandirse y acercarse cada vez más hasta que la persona desea convertirse al judaísmo. Puede pasar ese caso. O sea, una persona que está tan distante, incluso en un proceso, pero un proceso que dice aquí, tribulaciones, pruebas de la vida. Nosotros no estamos aquí para probar a nadie ni para ponerle piedra de tropiezo a nadie. El único que pone tribulaciones y pruebas en la vida es Hashem. O sea que el que se está ocupando, el jajam, entre comillas, que se está ocupando de este malvado de las naciones es Dios. Ya, o sea, él mismo se ocupa y también en su momento va a haber incluso malvados, por ejemplo, que el único momento en que van a reconocer la divinidad es cuando ya todo está revelado. O sea, cuando se revela la redención, se revela el Mashiach, entonces va a haber incluso personas, toda la humanidad ya, los que no, digamos, estaban tan mal, vamos a decirlo así, que ni siquiera lograron reconocer a Dios a pesar de todos los problemas y vivencias y sufrimientos, va a llegar un punto en que sí o sí toda la humanidad va a reconocer la grandeza de Dios, la verdad, etcétera. ¿Quién hace todo esto posible? Dios, solamente Él, no hay otra manera. Vamos a cerrar el micrófono, por favor. Alguien tiene el micrófono abierto. Ulises, me parece. Em, entonces ahí está el punto. ¿Quién es ese sabio? ¿Quién es ese sabio que ayuda a la Teshuvah? Pues hay niveles, por decirlo así, de sabiduría. Una persona puede ser sabia comparado con el otro. También hay una Mishnah que más adelante que dicen donde no hay hombres, sé tú un hombre. Ya. Creo que es el Pirkei Avot también. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que esto aplica para los hombres solamente? Entonces, no. Está diciendo es, donde no hay alguien llamado Ish, o sea, que sea, o Adam, que no sé qué significa hombre, que de pronto tú no eres el más sabio ni el mejor preparado, pero estás en un lugar donde nadie lo puede hacer más que tú, en tu nivel, entonces tienes que ocuparte, ¿ya? Entonces, por eso esta situación de esta Mishnah, como estamos viendo, se vuelve muy casuística, o sea, vamos a ver casos, no es tan blanco o negro, no es me alejo o me acerco, no, va a depender de muchas cosas. ¿De qué cosas? Si yo puedo, ya, si puedo yo. Segundo, si la otra persona eh, no me influye a mal para mí. Y tercero, si no es proselitismo, sino que le estoy ayudando, ya partiendo de que él ya viene en un punto diferente, haciendo preguntas, indagando y queriendo aprender. Entonces va a haber muchas cosas. ¿Y qué tan preparado estoy? ¿Ya? ¿Qué tan sabio, entre comillas? De pronto no somos el super jajam, el super sabio, pero de pronto sí, si yo me analizo con humildad, digo, yo puedo hacer algo. También otra variable en el contexto es guardar lo que ya tenemos. O sea, ayudar mientras también no se pierde lo que se ha avanzado. Y eso va a depender mucho de una persona a la otra. Con respecto a eso, entonces, vamos a ver, por ejemplo, ya dije, con respecto a las naciones, ¿quién se ocupa de esos Reshaim? Donde nosotros no vamos a convencerlos de nada.
Hashem mismo le dirige su camino. Hashem mismo va poniendo el camino va haciendo las cosas que la persona misma eh, aprovecha y, digamos, puede despertar de ese adormecimiento espiritual que tiene. Y con respecto a nosotros, los judíos que tenemos que hacer proselitismo, ayudar a nuestros hermanos en Teshuvá, pues va a haber casos en los que tiene que un sabio realmente ocuparse de tal o cual situación. Por ejemplo, le voy a poner un caso eh, extremo. ¿Ya? Sé de casos así, sé que estos casos no me lo estoy inventando, hay casos así. Una persona, por ejemplo, judía, ¿ya? Un hombre judío que por su lucha personal, su lucha precisamente porque se es atraído por personas del mismo sexo, llega a un punto tal en que se opera su cuerpo. ¿Ya? Se opera su cuerpo para transformarse en mujer, entre comillas, porque realmente eso solamente un aspecto externo cambió, pero sigue siendo hombre, sigue teniendo alma y es problemático. Igual sigue aplicando la prohibición aquí de no te acuestes con un hombre como si fuera una mujer, a pesar de que externamente cambió todo. ¿Ustedes se imaginan el caso de ese judío haciendo teshuvá? Hace teshuvá, ahora deja de vestirse de mujer, se viste como hombre, pero físicamente no puede retornar a lo que tenía antes. ¿Ya? Es caso muy duro. ¿Ya? Y ahí que es bueno que se ocupe alguien que le pueda ayudar a ese nivel, porque es una teshuvá, es una prueba muy grande, ¿me entiendes? Es un proceso, de hecho no se puede casar, la halajá dice que no se puede casar con una mujer, ya, no se puede casar. A pesar de que hizo teshuvá y a pesar de que digamos, ya se está vistiendo como hombre, etcétera, según la halajá no se considera hombre por haberse quitado eh, sus partes. Entonces se vuelve un tema de mucha detalle, de mucha alajá. Aquí quienes tienen que ocuparse, sabios. Es un tema tan complicado que esta teshuvá tiene que ser dirigida por sabios expertos y todo el tema. ¿Ves? Entonces vamos a encontrar casos complejos, muy complejos. Entonces uno tiene que saber ser humilde, le decíamos, ser humilde. No bastan las buenas intenciones. A veces hay buenas intenciones mezcladas con gabá, con orgullo. ¿Ya? Entonces, por eso aquí no basta la buena intención, sino entender si yo puedo, si yo no corro peligro al tratar de ayudar y si yo estoy capacitado, etcétera, etcétera, como ya hemos venido hablando. Con respecto a esto, hay una historia que voy a tratar de leer, yo creo que ya en algún momento la leí. Yo he compartido muchas historias de este libro, la verdad no sé si aquí la compartí o con algunos ya la compartí, no sé. Pero hay una historia que está en el libro de Larissa, bueno, de la biografía de Larissa, que dice el pecador que puso a prueba a Larissa. Dice, un hombre adinerado de Constantinopla que llegó a Cefat para celebrar Pesaj fue a las diferentes sinagogas, asistió a las clases y habló con quienes iban a ellos. Allí se enteró de que Larissa podía mirar la cara de una persona y ver su pasado y su futuro, sus pensamientos más profundos, sus acciones más privadas. La vida de una persona se presentaba ante él como un libro abierto. O sea que estamos hablando de un jajam, pero no de cualquier jajam, un jajam en el nivel elevadísimo. Cuando el visitante oyó estas palabras, se quedó muy asombrado y a su vuelta a Constantinopla no podía hablar de lo que, no podía parar de hablar de lo que había escuchado. Una de estas personas de su congregación era un valentón, o sea, una persona desafiante, un hombre que desdeñaba de todo lo que significaba sagrado, que dijimos, el que desprecia las misbot. La gente sospechaba que había violado todos los mandamientos de la Torá, había hecho sufrir a muchas personas, pero nadie se atrevía a enfrentarse a él por miedo a su fuerza, y así la gente aguantaba sus atropellos en silencio. Cuando el fanfarrón oyó al hombre rico alabar a Larizal, se rió de él. Dijo, qué ingenuo eres, le dijo. ¿Te crees todo lo que te cuentan? ¿De verdad crees que ese Rabbi Isaac puede descubrir los pecados de una persona sin más que mirarle a la cara? Qué ingenuo eres. Estoy dispuesto a jurarlo, dijo el viajero indignado. ¿Sabes qué? Repuso el valentón. Yo mismo iré a Cefat para poner a prueba a tu rabino. Me gustaría ver lo que puede leer en mi cara.
Hay gente así en las redes sociales, hay gente así en el mundo, hay gente así en el judaísmo, hay gente así en todos los seres humanos, hay gente con mala cualidad y muy así. Dicho y hecho, el fanfarrón hizo su equipaje y se fue en camino. El viaje era largo, con frecuentes altos en las posadas del camino. Nunca preguntó por la kashrut de la comida, sino que comía y bebía indiscriminadamente todo lo que quería. Cambiaba los caballos fatigados por otros nuevos y seguía su camino, silbando alegremente como un perdido que no tiene nada que hacer en la vida. En una de las hospederías, cuando estaba regalándose con la comida y una botella de vino rojo, se sintió animado, alzó la copa en un brindis y exclamó, por ti, Jajam Ravisag, y por nuestro encuentro. En ese mismo momento, el Arizal, sentado con su talmidín, cuando de pronto sonrió. Sus alumnos intercambiaron una mirada porque no había nada en el contenido de lo que estaban estudiando que justificara su buen humor. Estarían haciendo algo mal. Cada uno de ellos empezó a examinar su conducta y sus pensamientos para ver si eran ellos los causantes de una sonrisa de Larisa. Mis queridos alumnos, dijo Larisa, en este mismo instante hay un fanfarrón malvado de Constantinopla, está viajando para probarme. Puedo verlo sentado en la mesa con una copa de vino en la mano, medio borracho. Cree que va a poder conmigo, pero veremos quién tiene la última palabra. No tardará en llegar. El Arizal dijo en el momento exacto que lo esperaba. Lo estaré esperando. En cuanto llegue, háganlo entrar y tráiganlo ante mí inmediatamente. Rabisac dio una exacta descripción del hombre para que sus discípulos no tuvieran dificultad de reconocerlo. Después añadió que el fanfarrón aquel era en realidad el Gilgul de un alma levada que pedía que le ayudaran con un ticún, con una corrección. Él haría cuanto pudiera para salvarlo, llevándolo a arrepentirse. Los talmidín escucharon con atención y esperaron a que llegara el momento. A la hora prevista, llegó el hombre a las puertas de Cefat lleno de polvo y al lomo de un caballo fatigado, con una mochila pequeña al hombro. A pesar de lo cansado que estaba, miraba todo con mofa y las líneas que tenía junto a la boca denunciaban su carácter arrogante y su malvado corazón. En cuanto llegó y preguntó por la casa de Rabbi Saga Genasi, la gente lo miró y vio que correspondía perfectamente con la descripción que Larisa le había hecho de él. Ese debía ser el hombre que él estaba esperando. Lo enviaron al Bet Midrash, a la casa de estudio. El forastero desmontó y se encaminó a grandes pasos a la puerta, con mucha arrogancia, pero tan pronto como pisó el umbral, su confianza empezó a evaporarse. No podía explicarse lo que pasaba. De pronto era presa de dudas y de preguntas. Cuando llegó ante Rabisac, ya no era aquel patán grosero y desvergonzado que había salido de Constantinopla. El Arizat hizo como que no lo conocía y le preguntó qué quería. He venido de Constantinopla, dijo, para verificar lo que he oído de usted. Dicen maravillas de sus poderes milagrosos, sobre todo en la lectura de las caras. He venido a comprobar y ver si los rumores son ciertos. Me pregunto si mirándome simplemente puede decirme todas las malas acciones que he cometido en mi vida. Si es así, sabré que es realmente una persona piadosa y abandonaré mis malos caminos. El hombre se cayó esperando respuesta de Larisa y este dijo a todos los presentes, Larisa le dijo a todos los presentes que salieran de la habitación, porque el mandamiento de amonestar al prójimo se complementa con la frase y no pecarás por él. Hay que cuidarse de no poner en vergüenza a nadie en público al amonestarlo. Cuando se quedaron solos, Larisa empezó a darle cuenta detallada de todos sus pecados, desde los graves hasta los que había cometido por descuido, sin omitir ni uno solo. El hombre estuvo de pie ante Larisa por un buen rato con la cabeza gacha y a medida que iban pasando el tiempo se iba inclinando más y más. Su orgullosa frente estaba surcada por las arrugas de la pena y el remordimiento. Las palabras de Larisa penetraron profundamente su corazón y sentía genuino remordimiento. Cuando Rabizak terminó de enumerar todos los pecados que había cometido desde que tenía uso de razón, el hombre cayó a los pies del Sadik y con lágrimas resbalando por las mejillas suplicó a Larisa que le dijera cómo hacer teshuvá para salvar su alma por medio de algún tikkun. Estoy listo para hacer lo que me diga, dijo con voz ahogada en sollozos. Incluso hasta morir si usted decide que muera por alguna de las 4 muertes que impone el Beit Din, lapidación, fuego, espada o estrangulación. Aceptaré con gusto mi muerte mientras me sirva de expiación. Rabisac lo hizo levantar del suelo y lo consoló. Si hace exactamente lo que le digo, le prometo que todos sus pecados quedarán borrados y sus malas acciones perdonadas. Y le dio un programa de expiación
que comprendían muchos sacrificios físicos como ayunos, llevar tela de saco, etcétera. Sobre esto hay que aclarar muchas cosas que en este caso de Larisa mismo le está dando las instrucciones. Ya, le está diciendo cuál es el programa. Es como cuando va la gente donde va a hacer dieta, no se van del experto y le dice, bueno, tú tienes que hacer esto y esto. Es de acuerdo al organismo, de acuerdo a la persona. No es que la persona va a decir, no, entonces hay que hacer ayuno. No. El Tania explica que eso no es sinónimo de Shubá, el tema del ayuno. También le mandó a estudiar unas páginas del Zohar. El judío Constantinopla lo aceptó con alegría. Cuando salió de Ben Midrash, todos los alumnos lo miraron pensando qué habría pasado, porque no parecía el mismo que cuando había entrado. Las arrugas burlonas del rabillo de los ojos, la frente arrogante, la sonrisa sarcástica de la boca, todo ello había desaparecido. Estaba transformado, ahora caminaba con la cabeza gacha y humilde y una mirada agradable en la cara. El maestro había logrado cambiarle. El Baal Teshuvá, el hombre el arrepentido, volvió a Constantinopla. Las noticias de su cambio total de carácter corrieron como fuego por la congregación. Se había arrepentido de sus malas acciones. La gente asombrada al ver su conducta decían, ¿ves cómo se mortifica con este o tal cosa que Larisa le dijo? Y sabes que ha empezado a ir con todos a quienes les hizo daño en el pasado para pedirles perdón. Y este Balteshua vivió lo que le queda de vida por el nuevo camino y murió como un sadik gamur, un sadik verdadero. Entonces, ahí está el punto. Es un ejemplo un poco exagerado, digo exagerado porque estamos hablando de un gran sadik, ya como el Arizal. De pronto uno va a decir, ah, pero eso es el Arizal. No, cada persona de nosotros tenemos a veces la oportunidad y tenemos la capacidad a veces de ayudar a otra persona a hacer teshuva, ¿ya? Pero como dije, hay muchos factores a considerar. Y por eso, sí, siempre una persona puede ayudar y hay veces que, como dije también, de pronto en el momento no puede ayudar de una forma, pero tal vez sí contactándolo con otra persona que sí le puede ayudar. Y a eso se refiere, aléjate del mal vecino, ¿ya? Es decir, cuando no puedo ayudar porque me va a influenciar a mí, entonces yo mejor me alejo, pero no como que no me importa si hablamos de judíos, sino que busco una ayuda a través de otro rabino. Ahora, si hablamos de no judíos, precisamente hay que dejar que la persona, cada persona llegue en su momento. O sea, si te pregunta algo, puedes responderle, respóndele. Pero a veces la gente misma tiene la emoción de querer convencer, ya. O porque sabe algo, entonces quiere decirlo. Entonces, no necesariamente es así. Ahí donde hay que limitarse también uno. Y se podría considerar eso como un aléjate del mal vecino. Es decir, o sea, respondo y digo lo que tenga que decir, más no me, digamos, inmiscuyo más allá del asunto, ¿ya? Pero no es que el otro no me importe, sino que me importa tanto que le dejo que su proceso ocurra poco a poco en la medida que él también va dejando de ser, de pronto no es un rasha, de pronto no está a ese nivel tan vil y tan malvado, pero de pronto es un simple, no sabe qué preguntar. Ya, no tiene malas intenciones, pero no sabe cómo profundizar. Entonces, puede que si llegue a ese punto y dice, bueno, quiero aprender más, entonces le puede ayudar, porque eso es lo que dice aquí. ¿Qué hacemos con el simple? Pues precisamente le ayudamos. Pero con respecto al que no sabe preguntar, dice, en el ceder se le da una reprimenda, o sea, se le regaña. Y dice el comentario acá de Mean Loes, dice, esta reprimenda servirá para despertar el corazón de su hijo y hacerle comprender que no debe complacerse con ese estado de ignorancia, sino que tiene la obligación de indagar el sentido de la mitzvot y poner interés en cumplirlas debidamente. O sea, esta persona, en el nivel de que no sabe preguntar, le va a llegar una reprimenda. Ya como dijimos, esta reprimenda, tanto a él como al Rasha, muchas veces viene dirigida por Dios, como dice también Tanakh, de que el Salmo me parece que dice, aquel que Dios ama le reprende, ¿ya? ¿Y cómo son las reprimendas de Hashem? Pues de muchas formas, en la cotidianidad, etcétera, a veces situaciones difíciles, a veces situaciones muy graves, que Hashem nos libre, pero a final de cuentas, el malvado y el que no sabe preguntar necesitan ser sacudidos. Uno para que el otro haga de Shubá y descubra precisamente que puede cambiar, y el otro para que no está en el nivel de malvado, para que se sacuda y procure aprender y no estar ahí simplemente sin cuestionar y sin estudiar, sin profundizar, sin aprender.
Entonces, vemos aquí que para mí la Mishnah se vuelve muy abierta, o sea, tiene muchas cosas que analizar. Sin embargo, cuando la leemos, es cortica, pero vemos que se resume en los roles, se resume en las capacidades que tiene una persona, se resume en eh, qué tanta ayuda necesita la otra persona, si es judío o no judío. ¿Ya? Es decir, hay muchas variables a considerar. Por eso, yo creo que si se quisiera resumir algo en una sola palabra o en una sola frase, cómo actuar, la respuesta es ser jajam. ¿Ya? Tenemos que procurar entonces ser un jajam. Por eso, con respecto a las naciones que se dicen Hasidei Umod Olam, ¿ya? Los piadosos de las naciones. Un piadoso es una palabra que la Gemara utiliza muy poco, pero que incluso es un poco más elevada que un sadik. ¿Ya? Como un piadoso es como el que se esfuerza un poco más, va un poquito más allá. Y entonces también tenemos aquí que como la situación va a variar dependiendo de tantas cosas, tantas situaciones, tantas personas, tantos contextos, tantas cosas, aquí la respuesta o lo que la persona va a hacer es hacerse un jajam, es decir, aprender, y como lo dice aquí, un resumen de la palabra jajam, dice, un segundo, acá un comentario que tengo al final de un comentario de Jabá, precisamente de los Rebín de Jabá de Hasidut, sobre el Pirkei Avot, en el capítulo 4 donde dice quién es sabio. Al final dice algo interesante. Dice que se requiere que de una persona verdaderamente sabia para ver en su prójimo. O sea, se requiere ser, vamos a decirlo así, o se requiere que sea una persona verdaderamente sabia para ver en su prójimo. Porque dice la Mishnah, ¿cómo dice la Mishnah? ¿Quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona. Si lo tomamos literal, entonces no debo alejarme del malvado. Digo, debo alejarme del malvado porque voy a aprender todo lo malo del malvado. Eh, Incluso eso es permitido entendiéndolo bien. Por ejemplo, Benzomá, que es uno de los que dice esta Mishnah, la que estoy diciendo de quién es sabio, Benzomá, perdón, creo que sí, Benzomá, se cita sobre algo de Rabí Shushe de Anipoli que aprendió 7 cosas de un ladrón. Entonces, no aprendió a robar, obviamente. Aprendió a ver ciertas cosas que el ladrón tiene que podrían utilizarse para bien del lado de la santidad y que las está utilizando obviamente para el lado opuesto a la santidad. Entonces él de cierta forma aprendió de alguien malvado, ¿ya? Pues no es que va a aprender de malvado a hacer como hace los actos malvados, no. ¿Qué significa entonces? Que él está viendo más allá de lo evidente, más allá del malvado. Por eso, una persona sabia, como dice aquí, una persona sabia es aquel que, eh, que es sabio para ver en su prójimo, para ver que incluso en quienes externamente son inferiores o defectuosos, su condición de testimonio de la grandeza del Creador. O sea, son personas que más allá de lo evidente tienen la capacidad de ver a veces, más allá de las malas cualidades evidentes de una persona, ver la grandeza que está ahí. O sea, ver ese diamante que está escondido ahí. Por esa razón, un sabio va a saber cuándo alejarse y un sabio va a saber cuándo ayudar y cómo ayudar. Por lo tanto, para que la Mishnah se llegue a un punto después de tantos casos y tantas situaciones y tantas cosas a analizar, pues definitivamente toca ser sabio. Y el sabio no actúa por impulso, el sabio también sigue lo que los sabios nos enseñan sobre esto. Y precisamente yo creo que estas clases y el estudio de Pirkei Avot ayudan, sobre todo con una explicación, ayudan a uno ir moldeándose en las situaciones a veces cotidianas, porque muchas veces una persona puede o verse afectada
o puede dañar a otro a veces por la buena intención, con la buena intención. Tener buena intención no basta. Ya, toca precisamente profundizar, toca precisamente entender y toca aprender a ser sabio y distinguir y ver lo bueno y qué puedo hacer. Incluso una persona aparentemente malvada, una persona que tiene malas cualidades, o literalmente un sabio, es decir, una persona que tiene tanto conocimiento como el caso de Larisa, que puede ayudar a un nivel muy grande. Entonces, o como puse el ejemplo hace un momento del caso, caso complicado, obviamente va a haber casos en que los sabios tienen que ocuparse para poder ayudar. Sin embargo, hay que entender que con respecto a las naciones, el proceso también ocurre desde adentro y el proceso también lo dirige Hashem y el proceso también, digamos, Hashem mismo despierta esas almas a veces y cuando ya despiertan, entonces, por eso dice el libro Capras Naciones, el judío introduce la belleza de la Torah. Es decir, no necesariamente hay que tener contacto con judío, pero al final de cuentas lo que aprenden los justos de las naciones del judío, o sea, la Torá, puede, puede entonces hacer mella o llamar la atención a una persona y engancharse por allí y seguir aprendiendo. Entonces, como vemos, la Mishnah es bastante sencilla, o sea, bastante corta, pero bastante profunda, con bastantes matices, y deberíamos nosotros, por nuestro bien, aprender a ser sabios para no perder lo que tenemos, para cuidar lo que tenemos, para actuar sin poner en riesgo lo que tenemos y también ser sabios para poder ayudar, no solamente con la buena intención, porque hay personas que a veces en su manera de ver las cosas creen que tal o cual cosa es la ayuda para el otro y realmente no es lo que necesita la otra persona, sino que la ayuda puede ser otra cosa. Por ejemplo, hay personas que una ayuda es a veces sacudirlos, o sea, hacerle ver su error, pero estás haciendo tal cosa, o sea, pero no es lo correcto lo que estás haciendo, ¿ves? Entonces, de hecho, hay una historia donde una persona fue una mujer, fue donde el Rebe le pidió, estaba comentando algo que ella estaba haciendo, sentía que de pronto no estaba tan bien, y de hecho es así, el Rebe se enojó, muy pocas veces el Rebe se enojaba, y dice que el Rebe le habló con carácter y se enojó, y ella se sintió muy mal, empezó a llorar. Ya. Luego cuando el Rebe la ve llorando, entonces le tranquiliza y le hace ver su error también, pero le dice, mira, por esto los sabios prohibieron esto y esto y esto y esto, así que por favor aléjate de allí. Ya. Entonces vemos que a veces, así como maestro, a veces los padres con los hijos, a veces con los hijos, con los padres a veces tenemos que ponernos serios y con autoridad reprender al hijo. ¿Por qué? Porque, como decía, escuchaba de un psicólogo en estos días de que se ha distorsionado en la psicología moderna el tema de que hay que ser amigo de los hijos. Ya, entonces, pero es que empezando por ahí hay un error con qué es ser amigo. La gente también ya tiene un error con respecto a ser amigo. Pero en verdad, decía él, en verdad no se puede hacer amigo de los hijos porque son estatus diferentes, es decir, uno es el padre, otro es el hijo. Pueden en algunas cosas compartir y hacer cosas juntos y el padre puede enseñarlo, pero no perdiendo su rol de autoridad. ¿Ya? Entonces, dentro de ese rol de autoridad, a veces uno toca con los hijos hablarle con carácter, ¿ya? Y reprenderlos y decir esto no está bien. ¿Ya? Entonces, asimismo, a veces ayudar a una persona hay que ser muy crítico, muy cuidadoso, muy sabio para ver cuál es la forma correcta de ayudarle. ¿Ok? Entonces, el compromiso de la Mishnah es aprender a ser sabios y es un proceso que nunca podemos decir ya soy un sabio porque en el momento que dice ya lo logré, ya inmediatamente queda en evidencia que no es un sabio todavía porque la sabiduría de humildad y un sabio nunca diría algo así. Entonces sigue aprendiendo, sigue siendo humilde, entre más aprende, más humilde. Pero bueno, Besrat Hashem, que Hashem nos dé sabiduría para saber cuándo alejarnos, para saber cuándo ayudar a otra persona y saber cómo ayudar. Besrat Hashem. Ok, vamos a dejar ahí la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Adelante. Muchas gracias, Brad, por la clase. Excelente. Vamos a dar parte a la sección de preguntas y respuestas. Si hay alguna participación, levanten su mano por medio de la plataforma de Zoom para que les pueda dar la palabra. Tengo por ahí la mano levantada, el estimado Luis Carlos. Ah, la estimada Alicia. Adelante. Ujú. Buenas, Rabino. Rabino, mi preguntita es esta.
dice que debe alejarse uno del mal vecino. Ujú. En nosotros, bueno, el mal vecino sería la persona más cercana a mí, que vive más cerca de mí, sería. Pero había escuchado que en el judío el mal vecino era aquel que no ayudaba a otro, digamos, cuando no había un minyan y él se negaba a cumplir, faltaba uno y él se negaba a cumplir eh, los 10. ¿Es correcto o Sí. no? Sí, eso lo dice Joan Aruk. Dice que una persona, un judío que está, por ejemplo, en una comunidad y no va a rezar en Minyan es un mal vecino, literalmente. Pero hay que entender que por eso, más allá de... de hecho se me olvidó, justo leí algo y se me olvidó, me pareció muy interesante el título de donde está sacando la locución el Rebe. Eh, Leí lo siguiente y lo voy a repetir. Dice, se requiere ser una persona verdaderamente sabia para ver en su prójimo, incluso en quienes externamente son inferiores y defectuosos, su condición de testimonio y la grandeza del Creador. El libro del cual se saca esto se llama en español Más allá de la letra de la ley. ¿Ya? Y me acordé justo ahora por la pregunta que usted hace, porque el Shulchan Aruch dice tal cual. Ahora, el rabino Marcos Lehmann también dice lo mismo, o sea, una persona que no cumple los misbot con Hashem, pues hay que alejarse de él. Habrá casos en los que hay que hacerlo, ya como decía, o sea, puede haber incluso judíos que están metidos en, voy a ser muy crítico con lo que voy a decir, pero puede haber judíos incluso metidos en mafias, ¿me entiendes? Peligrosísimas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos asuntos. Eh, entonces, a eso se refiere que hay momentos en que sí o sí hay que alejarse. Pero la palabra vecino no necesariamente es el que viva al lado. Puede estar viviendo en la misma casa. ¿Ya? Es decir, vecino significa alguien que está cerca, punto. Alguien que está cerca de uno y que puede, no a veces, como decía el Rebe, porque el vecino, echarle la culpa al vecino porque es que él vino así y entonces me hizo yo me portara mal, eso suena absurdo. Al final de cuentas, cada persona decide por su vida y decide poner límites, etcétera. Entonces, un vecino es una persona que con su cercanía, como dice el Reves, me puede eh, hacer aflorar cosas que de pronto están dormidas en mí, malas cualidades y que no necesariamente es una mala persona. Ahora, ¿qué dice Johan Aruk? Tal cual lo que usted dice, o sea, aplicado al judío también, dentro de los muchos contextos que podemos hablar de un mal vecino, pues el Shulchan Aruch dice eso, si, cuando, hablando precisamente en las leyes de la tefilá con respecto al minyan, precisamente el Shulchan Aruch dice eso. Si una persona, un judío vive en una comunidad y no va al minyan, entonces es un mal vecino. ¿Por qué? El judío tiene la obligación de rezar el minyan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el minyan dice, reposa la Shejina, entonces en la sinagoga, y como que entre todos nos ayudamos a que nuestra plegaria pueda subir. No somos completamente sadiquín como para rezar yo solo, pues, y que Hashem me escuche. Entonces nos unimos, porque donde hay 10 judíos rezando, ahí está la Shejina. Entonces, si este judío tiene un minyan y no va a rezar, no está cumpliendo lo que dice la halajá, entonces se podría considerar un mal vecino porque él es vecino, vive ahí cerca y no va y no se junta con la comunidad. Pero como vimos en todo lo que pusimos de la Mishnah, cada cosa no puede encajonarse en una sola definición, sino que hay que mirar los contextos y a qué se refiere y entonces aprender de ello. ¿Ok? Gracias, Ra. Sí, Cerrar, mucho muchas gusto. gracias. No sé si existe alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer. Ok, ¿Cómo le han parecido estas clases, chicos? Ahora yo hago la pregunta. Con esta explicación, digamos, un poco para las naciones, de tratar de llevar la enseñanza a las naciones, ¿qué les ha parecido? Excelente, Rabino, excelente. Más claro no puede estar. Baruch Hashem, Baruch Súper, Hashem. como siempre, Rabino, Sí. excelentísimo. Bueno, eso me alegra muchísimo. Entonces, Baruch Hashem, bueno, entonces sería hasta allí. Les deseo a todos una bonita noche, bonito resto de semana que estamos comenzando. Que sigamos procurando cada día irnos a dormir un poquito más sabios que el día anterior.
cada día un poco más sabios, Besrat Hashem, y más temerosos de Hashem, y siempre procurando aumentar en actos de bondad, todo lo mejor. Muchas Gracias, gracias, Rafa. Raf. Muchas gracias a todos. Gracias por estar Gracias, Rabino. de la Buenas fundación. Les noches. deseamos una excelente noche a todos. Excelente clase. Gracias. Buenas Muchas noches, gracias, gracias. señor Enrique. Gracias, Saludos. gracias, Rafa. Chao, chao.